Interesante, y aquí voy a tomarme un momentito, y es la palabra muerte. Morir. Creo que desde nuestro lado occidental esta palabra no nos gusta usarla. No. Pero lo cierto es que lo único que tenemos realmente concreto en la vida es que si nacemos, en algún día vamos a morir. O sea, no hay otra. Y de nosotros depende si vamos a vivir nuestra vida con miedo a morir, o sabiendo que vamos a morir, vamos a disfrutarnos la vida como la queremos disfrutar. Es un cambio completamente. Y de hecho en mi libro empezamos hablando de la muerte. Primero mi experiencia, que no pensé que la muerte iba a tocarme directamente a mí en su momento. Pero en el segundo capítulo hablo de la muerte de mi abuela, que era la persona más importante en mi vida en su momento. La recuerdo. Y esta mañana en tu chat SOS, yo feliz y contenta de tener a mi querido amigo Alex Xavier acá, coach de vida, emprendedor. Y ahora es un milagro de vida lo que yo tengo aquí enfrente de mis ojos. Para toda la audiencia que está conectada con nosotros, este señor volvió a nacer. Él está aquí de vuelta gracias a el jefe, el Big Boss. El Big Boss. El más grande que está ahí arriba ayudándonos. Y bueno, yo quiero, Alex, que te presentes tú mismo y le cuentes a la audiencia un poquito qué ha sido de ese camino de Alex en estos últimos 5 años. Sí, en los últimos 5 años tú sabes que desde que nos conocemos siempre ha habido una inquietud en ambos de seguir creciendo, de esa parte de crear, de hacer emprendimientos, y hemos tenido esa conexión desde que nos conocimos en aquel concurso de radio. Nosotros fuimos participantes ya creo que hace 10 años, ¿verdad? Hace como 10 La años. La nueva voz de Panamá en RPC Radio. ¿Quién diría? ¿Quién diría que íbamos a estar 10 años después aquí nosotros conversando en Radio? Sí. Cuando en ese momento te quiero decir que yo lo veía como un sueño. Exactamente. Y yo recuerdo que era un sueño. Todavía no estabas en radio en ese momento. Bueno, era un sueño para muchos de nosotros que queríamos estar en radio. Sí. Y la verdad que los últimos años siempre me ha movido mucho la parte de trabajar con emprendedores, de trabajar con marcas personales principalmente, que es lo que he podido aportar en la vida de grandes empresarios en Panamá. Por ejemplo, con Beto Butet, el vendedor de seguros. Nosotros éramos prácticamente el director de marca y de toda su marca personal. Por lo que cada evento que él tenía, que no es Vender es Influir, que sé que ha venido aquí a esta emisora a compartir, a vender toda esa parte del marketing, todas las estrategias para poder lograr vender sus productos, para poder vender ese evento, nosotros lo dirigíamos, toda la parte de comunicación y marketing, la estrategia. Y sobre todo el cambio que hizo Beto. Saludos a Beto, si está en sintonía de nosotros. Creo que por acá. Por Tailandia. Por Tailandia. Qué chévere, viajando. Sí, dio un cambio radical en su comunicación. Sí. Y recuerdo haber estado en las primeras 2 ediciones de ese No es Vender, es Influir. Y él marcó una diferencia grande en la manera en la cual pues se vendían seguros. Sí, él y se hizo un cambio completo en lo que él hace. Y se posicionó automáticamente en una versión de un vendedor de seguros tradicional. Ya no lo ve. Puso una vara diferente. Demasiado alta. Hizo diferente. Un upgrade que algunos no llegan. Bueno, está en el $1 million table, ¿no? De los seguros. Sí. Entonces nosotros llevábamos toda esa comunicación y toda esa estrategia que para mí principalmente fue un reto. Porque un evento donde es de crecimiento personal, donde vas a tener conferencistas internacionales, como lo que era No es Vender, es Influir, que traímos a Yokoi Kenji, traímos a Vilma Núñez, traímos a Robin Sharma, que para mí es uno de esos mentores que tú lees un libro y dices, wow, y tenerlo al frente de mí en su momento. Este año tuvieron a Daniel Javif. Entonces, parecerá mentira, tú dices, ese evento se vende y se llena por completo, y no. No, hay que trabajar. No, y eso es duro porque no queremos invertir en nosotros y no vemos esos eventos como oportunidades clave. Cuando tú vas a conocer a Yoko, yo también estuve en ese, y de verdad yo decía, me maravillaba porque lo ves en Reels, lo ves en tanto contenido, lo ves hasta en la sopa, y tenerlo así frente a ti, hablándote, dándote ese mensaje directo, y que tú que estás escuchando te enteres de que vienen, no solamente ellos, todos los que vienen a Panamá. Todos Víctor Coopers, en estos días tuve la oportunidad de verlo. De sus libros, de ver su contenido, y que me hablara directo.
Oye, aprovéchalo. Pero no lo aprovechan. Entonces, cuando yo empecé a hacer este proyecto con la marca No es Vender, es Influir, existió un reto para nosotros. Y era justamente eso que tú acabas de decir. Es la cultura que tiene una persona que dice, no, esto yo no lo necesito. Esto no es para mí. O ni siquiera están pensando que yo debo ir a una conferencia para poder aprender algo, para poder crecer. Entonces te tienes con un choque cultural, mental, de cómo haces que esa persona empiece a tener el deseo por ir a un evento como este. Entonces la comunicación es diferente. Yo en este mundo de las marcas personales y que las personas quieren hacer un evento y tal, a veces hasta me siento como molesto porque la gente cree que con un solo post, con poner un solo post en las redes sociales, ese evento se les va a llenar. No. Y no. Y he aprendido lo contrario. En Panamá, específicamente en el país de Panamá, cuando tú haces un evento como este, el marketing te ayuda a darte a conocer, pero no te lo vende. No te lo vende todo. Tiene que existir un grupo de personas que vayan, llamen, toquen puertas y lo vendan. Pero cuando ellos llegan a venderlo, dicen, yo he visto ese evento por las redes. O lo escuché. La planificación recomendada para este tipo de eventos, ¿cuántos meses deberías de antelación ir preparando? Te soy sincero, 6 a 9 meses. Mi reto, y tú lo dices en 9 meses, pero mi primer reto con ellos fue hacerlo en 3 meses. En 2 semanas armamos un equipo, hicimos toda la comunicación y logramos meter más de 700 personas en ese evento. Ambicioso. Demasiado. Ambicioso, mucha gira de medio. Él iba a agencias de marketing y le decían, no claro. Agarraban el proyecto. No, sabían que no era viable, no era posible. Y en ese sentido armó su equipo conmigo a la cabeza y logramos el resultado que nadie se había atrevido a hacer. Y para quienes nos estén escuchando y no saben, esas figuras tan importantes que vienen conferencistas, tú tienes que trabajar con agenda y ellos ponen las pautas. Exactamente. Y muchos de los eventos, si no se llena a tal cantidad de personas, el conferencista no viene. No se presenta. No, hay un montón de lineamientos. Sí, un montón de lineamientos. Es fuerte. Sí, porque cada uno, ellos ya no se venden por... ya ellos son una marca. Es una marca, correcto. Como tal. Entonces, y no se pueden arriesgar a que no se presente la cantidad de personas X, por lo menos para que tengan esa audiencia, porque ellos manejan también ese contenido para sus redes sociales. Y lo más importante es que ellos también manejan mucho, porque ellos no se van a presentar en cualquier tarima, porque puede bajarles el prestigio que tiene esa marca. Pero tú tienes que alcanzar un nivel para poder que esa persona esté trepada en tu tarima. Wow, sí. Yo recuerdo a Yokoi Kenji, una anécdota, que él fue una de las personas con más trabas para poder llegar a este lugar. Y nosotros decíamos, Chuzo, cuando vamos a estar con él ni lo toquemos porque... Yo recuerdo que Erika decía, no se le acerquen, por favor. Sí, él nos quiere tomarse fotos. Yo no me puedo tomar la foto con él. Nosotros estábamos como... Pero una vez, él dijo, mira... Si logran pasar todas esas pruebas, básicamente, o lograr pasar todo esto, es que quiere decir que yo tenía que estar en ese lugar. Y yo recuerdo una imagen de video que hicimos cuando nosotros le prendimos fuegos artificiales, cuando llegó, y la cara fue como, wow, ¿dónde estoy? Fue como, me estoy trepando en un escenario completamente que sí vale la pena. Entonces... Claro. Sí, estaba llenísimo. Sí. Estaba llenísimo. Esa edición quedó genial. Alex, maravillosas oportunidades que has tenido con la fábrica, con marcas. Yo quiero que hablemos de lo más reciente. Yo quiero lo más reciente. Son las 10:20 de la mañana y no quiero que se me vaya la mañana porque este señor escribió un libro relacionado a una anécdota de vida que se llama Morir para Vivir. Este libro, esta propuesta de transformación personal completa que nos invita a todos a dejar atrás las versiones de uno mismo y para poder renacer nuevamente con ese propósito, con esa autenticidad. Y compartes experiencias propias, testimonios también de muchas personas que han enfrentado diferentes situaciones como duelo, miedo, pérdida o estancamiento inclusive, y cómo esas personas han convertido eso en motores para lograr avanzar, reinventarse, cambiar, mejorar. Yo sé que está trillado un poquito eso de tienes que ser tu mejor versión,
Pero esto Pero es parte del proceso. Yo siempre digo que es parte del proceso en un lenguaje bastante aterrizado, bien cotidiano, bien emocional. Mi querido Alex Xavier Valdés plantea que muchas veces es necesario morir simbólicamente a esto que ya no nos sirve. Exactamente. Y ya no voy a decir más porque lo voy a dejar a él en el micrófono, porque si no yo sigo aquí hablando como cotorra. El año pasado viví una experiencia que no esperaba vivir a mis 33 años. Y después de llevar una campaña política en mi distrito, en Boquete, llevaba la campaña política para un alcalde. Después de meses de estar trabajando a la par con Beto, pues 3 días después de las elecciones, o sea, el domingo, el miércoles, me empezó a dar un faracho, como nosotros decimos en buen panameño. ¿Empezaste a sentir mal? ¿O estabas un poquito? Sí, dame la antesala. ¿Estabas estresado? ¿El resultado? Hasta ese momento no sabía que estaba estresado. No sabías que estabas estresado internamente por todo lo que estaba sucediendo, claro. O la presión que hay cuando uno trabaja este tipo de campañas, claro, es fuerte, hay que ganar. Claro. Y sí ganamos, logramos el resultado que se buscaba. Pero cuando el miércoles me levanto y voy a prepararme para mi día a día, me da un faracho que casi perdía el conocimiento. Y yo me hablaba fuerte, recuerdo que me hablaba fuerte y me decía, no voy a perder el conocimiento, porque me hubiera pasado fatal. Fui a médicos, me trataron como si fuera un reflujo primero. Después decían que tenía como moco en la frente, que era por eso me daban los dolores de cabeza. Y ya el sábado me levanté y dije, no, estaba muy mal. Fui al hospital y se dan cuenta que tenía sangre en el cerebro. Me hacen otra prueba y lo que encuentran es un aneurisma cerebral. Wow. Y un aneurisma, yo en ese momento no sabía ni qué me estaban diciendo. ¿De qué te estaban hablando? Claro. No tenía conciencia de nada de eso. Hasta que la situación fue tan difícil que ese mismo día que llegué en la noche ya me habían operado para poder... Es como una revisión, que te van al cerebro para ver cómo tienes ese aneurisma. Luego salí de UCI, me pasaron a UCI, y cuando salgo de UCI, el médico me lleva a sala y me dice, pónganlo al lado de ustedes, le decía a las enfermeras, porque esto es una bomba de tiempo. Así me dijo, bombita de tiempo. Ahí es donde Y cuando los médicos venían y me veían, la preocupación de los médicos de ver a un hombre de 33 años con un aneurisma ahí, fue lo que a mí como que me dijo, esto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. O sea, yo ahí es donde siempre me sentí acompañado del Big Boss. Y fue un proceso en el que tenía que esperar hasta poderme operar. Y el 24 de mayo del 2024 es el día de mi operación. Y ahí es donde me enfrento, que creo que es al miedo que toda la humanidad tiene, pero que no se atreve a decir o a hablar, o que es el miedo a morir. Justamente, porque la cabeza empieza a pensar desde que el camillero llegó y dijo, vengo por el joven Alex Valdés. Ahí cambió todo. Fue un momento en el que me pasan a la camilla, me llevan a la sala, en el que voy al lado de mi madre, y mi pensamiento era, ¿y si no los vuelvo a ver? Porque cualquier cosa podía pasar en esa sala de operaciones. Y el pronóstico de un aneurisma no es positivo. No. Lamento decirlo. No, puede dejarte daños cerebrales. Te mueres, sí. Yo tengo una anécdota de una persona muy querida, una amiga que está en el cielo, Sari, por un disgusto, Alex. Wow. Y lamentablemente el último recuerdo fue verla en camilla, en el hospital, embarazada. Wow. Donde tuvieron que practicarle una cesárea y, bueno, hoy día su bebé grande ya, 14 años hoy. Wow. Pero ella no lo logró. Entonces, es fuerte lo que estoy escuchando. Por eso les digo que estamos frente a un milagro aquí. Ustedes que están en la cabina live, www.radioancon.com. Sí. Y de ahí vino la fuerza por escribir el libro. Siempre había querido escribir un libro. Pero, sabes que uno lo posterga o al final no lo agarra. Y dije, esta vez no. Y básicamente Morir para Vivir viene desde ese momento, porque... es como un reflejo de lo que es Jesús. Pasan situaciones en nuestras vidas que nos golpean, que nos duelen, o que nos damos cuenta de cosas que ya no nos están funcionando o sirviendo para poder ir por lo que nosotros amamos o queremos dar a los demás.
Entonces me basé mucho en la vida de Jesús, que decía la gran promesa de Jesús, que es: Él muere y al tercer día resucita. Es una historia, sépalo, creo que todo el mundo hemos escuchado que claro, por supuesto. Él murió y al tercer día resucitó. Y para mí es como la gran promesa que nosotros también tenemos que vivir. Nosotros tenemos que morir en esta vida, pero no es una muerte física, sino es una muerte simbólica a esas viejas creencias que tenemos, a esos dolores que nos están afectando la vida, a esas rabias, como tú bien lo dices, morir a eso para poder, con la promesa del tercer día, vamos a renacer justamente en lo que dijiste, en una nueva versión. Pero ¿por qué? Mira, lo que me llama la atención es que no nos hacemos conscientes de estas situaciones, de justo lo que estás hablando, por más que lo leamos, lo escuchamos, nos cuesta, nos tiene que pasar algo para poder que nos hacer caso. sacuda grandemente y que nos haga agradecer lo que tenemos. Sí. Tú hablas mucho, bueno, vamos a hablar ahorita con el tema del podcast también, segunda parte, pero ahí hablas del agradecimiento. Sí. Y qué cosa que es un detalle tan pequeño. Siempre digo, hay que agradecer desde que te levantas en la mañana. Sí. Estoy aquí, estoy bien, gracias Señor por todo lo que tengo. Es más, he dicho hasta que hay que agradecer hasta el piso, la almohada, el aire acondicionado, el agua. Sí. O sea, que para nosotros son básicos y lo damos no por sentado. Exactamente. Lo tenemos. Sí. Y hay personas que no tienen almohada, no tienen aire. Yo personalmente he visitado, bueno, trabajando la labor social que hacemos nosotros los leones, situaciones y casos y cosas que tú te quedas que da mucho dolor. Sí. Sí, da mucho dolor que tú estás llegando a tu casa con todas las comunidades y que hay personas que ni piso tienen en la casa, ni nada. O sea, es fuerte. Y ahora retomando de vuelta Morir para Vivir, es que me quedo aquí todavía pensando y de verdad que me impacta mucho. Me impacta mucho esta situación porque de verdad que verte aquí pudimos haberte perdido. Pudimos haberte perdido. Y ese era el pensamiento que yo tenía durante ese camino a la sala de operación. No tienes idea. O sea, no había otra cosa que pasara por mi cabeza. Yo le decía a mi mamá, no, todo va a estar bien. Pero por dentro yo estaba con un miedo terrible. Yo tenía terror adentro de mí. ¿Pensaste en este momento, te lo dejo en tus manos, Dios mío? Es que eso lo hago todos los días, básicamente. Pero sí, ahí es donde yo me entregué y como lo digo en mi conferencia, ahí en ese momento murió un Alex. Murió un Alex que ahora ve las cosas desde otro punto de vista. O incluso lo que me ha pasado este año es que me he permitido ver aquellas cosas que no estuve viendo antes y poder tomar otro rumbo diferente, poder darle otro camino diferente, a pesar de que no sentía que yo iba a un mal camino. Pero a través de entregarme tanto a un trabajo me estaba llevando completamente a la muerte, literalmente. Yo lo que siempre he visto en ti es una persona que se ha reinventado constantemente desde que te conozco. Sí. Porque este señor es polifacético aquí donde está presente, tiene un talento increíble y de repente él agarra un buen día y dice me voy me voy de Panamá y te fuiste a explorar el mundo. Sí, viví en la India, viví en Madrid, he estado en Tailandia, Nepal, estuve con monjes budistas meditando y de hecho aquí yo cuando estuve en Nepal estuve meditando y había una pregunta existencial que yo me hice, que ¿quién soy? Una pregunta existencial. Y estando meditando con monjes budistas en Nepal, me nace un esquema, una idea, y lo empiezo a escribir y me doy cuenta que esa era la respuesta que yo había estado buscando por años, de quién soy. Y que no solamente explicaba quién soy, sino quiénes éramos todos de alguna manera. Y es lo que explico dentro de este libro, lo comparto en Y eso Morir fue para antes Vivir. de. Ojo, o sea que tú tenías la respuesta. Sí. No estabas aplicando entonces la fórmula. No es tanto lo aplicando. Yo creo que aquí va más en el que yo todavía no la había compartido. Ah, ok. Creo que iba más por el que yo todavía no había compartido eso.
Justo hace 2 años hablábamos casualmente en una feria cuando Erika tuvo el lanzamiento del llamado De tu grandeza. De tu grandeza, de eso, de escribir un libro. ¿Te recuerdas que lo hablamos? Sí. Y que tú me decías, sí, escribe un libro, agarra el auto, el monje que vendió su auto y ponte a escribir, no sé qué. Y quedamos ahí como en el aire y ni tú ni yo habíamos escrito nada. Yo todavía no he escrito nada. Estoy pensando de qué voy a escribir. Pero mira cómo pasa el tiempo y qué increíble todo esto. Cuéntame un poquito, ¿cuál versión de ti mismo sientes que ya no te sirve? Okay. Y qué parte de ella estás dejando atrás. Hay una versión de mí que está clarito que he tenido que dejar a un lado. Y es esta versión del Alex que no tiene confianza. O de que en su momento a veces dejaba que el miedo me dominara y no prevaleciera la fe. O sea, eso para mí fue como el estar aquí frente a ti hoy es simplemente el hecho de qué otra cosa más necesitas para darte cuenta que estoy contigo o que estoy trabajando contigo o que vamos a trabajar. Entonces ese límite, esa barrera que yo me estaba de a veces estar todavía preguntándome incluso si Dios existe, es como, olvídate, eso no, esa falta de confianza en Él es lo que siento que fue lo que se ha muerto en este caso. Y muchas formas de ser mías que ya se han vuelto obsoletas. Hace unos 2 días estuve hablando con una coach y ella me decía, Alex, estás tratando de usar la cajita que te funcionó hace 10 años atrás. Pero eso fue hace 10 años atrás. Hoy, ¿cuál es la nueva cajita que vas a usar? O sea, ya a esa cajita no le podemos sacar más nada. Entonces es como también entender que ya eso que ya yo viví, que ya está incluso plasmado aquí, que aprendí durante muchos años de mi vida, realmente ya no funciona. Hay que evolucionar hacia otra fase y ahí es donde empiezas a preguntar, a pedir consejos, que eso es la otra cosa. El Alex orgulloso es dejarlo a un lado y poder decir, hola, me estoy pasando esto, ¿me puedes ayudar? Me puedes ayudar, claro. O me puedes aconsejar o me puedes recomendar. Exactamente. ¿Por qué nos cuesta tanto pedir? Hice un curso de finanzas hace poco que tienen que ver con... Me pareció muy interesante este curso de finanzas que no, es algo de Crown y es con enseñanzas bíblicas de la Biblia y fue muy interesante. Y uno de los puntos que ellos dicen es pedir consejo y eso a mí me llamó la atención. Y yo me pongo a ver a mi alrededor, yo a quién le voy a pedir consejo. Y me di cuenta que yo no pedía consejo. Y es una de las cosas que me ha costado estos últimos meses, pero que es lo que me ha estado dando otra guía o permitirme tener una nueva caja dentro de mí para poder lo que viene. El upgrade de la inteligencia artificial. Si no te queda obsoleto. 2.0, bueno, ya sería como la 5.0. Alex.ai. Oye, sí. Y cuéntame por acá, ¿qué significa eso de vivir con propósito para ti? Ay. ¿Cómo tú alineas eso a tus acciones? Mira, te lo voy a contar, no desde un testimonio, pero sí desde como una pequeña historia. ¿Qué nos sucede a nosotros constantemente? A veces perdemos las ganas de vivir. Y eso es real. Algunas veces no le encuentras sentido a tu vida. O sea, es completamente real. Hay un momento en tu vida, tengas hijos, tengas lo que sea que tú dices, que te detienes y dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, realmente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O a veces ni te lo preguntas, pero sientes que algo dentro de ti está mal. Y es ahí donde existe como el propósito, yo también lo veo como una esperanza de vida. De una forma en la que cada persona, si tuviera como un para qué, porque el propósito para mí es un para qué vivir, te aseguro que se levanta todas las mañanas con ganas de seguir haciendo. Y una vez que lo logra, pues buscamos otro. Y nos vamos y le vamos dando ya un sentido completamente diferente a la vida. Descubrir tu Ikigai. El Ikigai, sí, pero tampoco nos vayamos tan filosóficos porque a veces es que no encuentro mi propósito. No, es que a veces el propósito es simplemente... Te encuentra a ti también. Te encuentra a ti el propósito. Sí, es dejarse también escuchar a tu entorno para ver qué es lo que están necesitando y darte cuenta de, yo puedo ayudar a resolver esto.
Yo puedo brindar esto para que otra persona pueda ayudarse. Y ahí puede que esté el propósito. Incluso vas caminando por la calle y ves a un señor que no puede cruzar la calle y ayudas a cruzar al señor a la calle. Esa ya también es como un propósito. O sea, no es que me voy a meditar como lo hice yo, a buscar no hay que ir a Nepal. No hay que ir a Nepal. Okay. No hay que ir a Nepal. Pero sí hay que escuchar el entorno y darte cuenta cuál es la necesidad que hay a tu alrededor, probablemente. Y ahí tú dices, no, esto yo lo puedo cubrir. Esto yo puedo aportar algo desde este sentido. Y yo aporto y doy algo. Pero a veces el propósito también es ser mamá o ser papá. Entonces cada mañana el hecho de que te levantas, ser mamá, el hecho de que te levantas, ser papá, también puede ser la fuerza que te dé el impulso cada día. O sea, es como poder darle un sentido a algo o levantarte una mañana y aunque te cueste, porque cuando las cosas, y eso se lo digo a todos los emprendedores con los que trabajo, con todas las marcas, sí tiene que tener un propósito lo que estás haciendo. Porque cuando las cosas se pongan difíciles, lo primero que vas a hacer es dejar eso a un lado y renunciar. Pero si existe un propósito detrás, te vas a dar cuenta de que no, voy de nuevo. No, y si te apasiona, te gusta, tú no permites que se quede ahí. Tenemos que hacer la segunda pausa comercial. En esta mañana, aquí en Tu Chat SOS, estamos conversando con el mismo Alex, hablando un poquito acerca de sus vivencias. Y bueno, qué bueno ponerme al día contigo, amigo. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Tu Chat SOS. Y en Radio Ancon te saluda Gigi, tu voz, aquí acompañada, por supuesto, por el mismo Alex, conversando un poquito acerca de la vida, de proyectos, de experiencias. Quiero que hablemos un poquito de estas experiencias, esta muerte simbólica, fracaso, duelo, desilusión, como un impulso para lograr impactar, para servir, para agarrarlo como gasolina. Sí. Mira, y lo interesante, y aquí voy a tomarme un momentito, y es la palabra muerte. Morir. Creo que desde nuestro lado occidental, esta palabra no nos gusta usarla. No. Pero lo cierto es que lo único que tenemos realmente concreto en la vida es que si nacemos, en algún día vamos a morir. O sea, no hay otra. Y de nosotros depende si vamos a vivir nuestra vida con miedo a morir o sabiendo que vamos a morir, vamos a disfrutarnos la vida como la queremos disfrutar. Es un cambio completamente. Y de hecho en mi libro empezamos hablando de la muerte. Primero mi experiencia, que no pensé que la muerte iba a tocarme directamente a mí en su momento. Pero en el segundo capítulo hablo de la muerte de mi abuela, que era la persona más importante en mi vida en su momento. La recuerdo. Y esa muerte, cómo transformo ese dolor en algo que me ayude a mí a cambiar completamente. Un catalizador. Sí. Y entonces yo recuerdo que cuando mi abuela falleció, yo reclamaba a Dios como buen ser humano de la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué te la llevaste? Y desde que yo tengo desde mis 15 años aproximadamente, he aprendido que la pregunta correcta no es por qué, sino para qué. Después de estar reclamando un poquito ahí, la rabieta que tenía, yo decía, ¿para qué te la llevaste tan pronto? ¿Para qué fue ella la que se fue? Porque era la persona más importante en ese momento de mi vida, con el permiso de mi madre, ella sabe. Pero yo le decía, pero ¿por qué ella? ¿Para qué fue ella exactamente la que se fue? Y me llegó un mensaje como si fuera de mi abuelita desde el más allá, que decía, Alex, esta es una sola vida. Si hemos vivido vidas pasadas, pues no lo recordamos. Y me dejó esta pregunta que decía, ¿cuándo vas a hacer las cosas que realmente deseas hacer? Y eso lo cambió todo. ¡Qué fuerte! Entonces, cuando una situación como esta nos está pasando en nuestras vidas, ya sea la muerte de un familiar y estamos cargando con un dolor profundo, o ya sea una decepción amorosa, o ya sea un problema del trabajo que te está consumiendo, cualquier situación que para nosotros sea difícil, en vez de preguntarnos y reclamarnos por qué me pasa esto a mí, yo lo cambio y lo uso para qué estoy yo viviendo esta situación. ¿Para qué creé esta situación que estoy viviendo? Y eso me va a dar a mí un porqué.
Y eso ya lo puedo usar como un vehículo, una herramienta para que el día de mañana yo cambie ese dolor por un propósito. Que lo cambie para poder llevar esperanza a otros, para que lo cambie, porque cuando eso sucedió, el impulso que me dio ese mensaje de cuándo vas a hacer las cosas que realmente deseas hacer, no me lo quitó nadie. Al año siguiente, después que eso falleció, incluso esto fue donde hice el concurso La Nueva Voz de Panamá. Entonces, eso se convirtió como en el motor y la fuerza para poder ir hacia adelante. Y empezó a través de la muerte. Entonces, yo no puedo ver hoy en día la muerte como algo tal vez tan difícil. O 100% malo. O 100% malo, exactamente. No lo puedo ver como eso. Porque entiendo que es parte del proceso. O sea, si ya yo sé que eso va a pasar en algún momento, que mi abuelo, que mi mamá en su momento va a pasar, obviamente somos humanos y va a doler. Obviamente. Pero ¿para qué lo voy a usar? Entonces, algo no es, creo que sea duele curioso. la pérdida física. Pero de eso que yo te mostré de Jesús, que al tercer día resucita, entre esos 3 días, cuando Él muere y cuando Él resucita, ¿cómo crees que eran esos días en ese momento? Fueron días oscuros para todos los que conocieron a Jesús. Todo fue muy oscuro. Y justamente es lo que nosotros vivimos. Cuando nosotros estamos muriendo a algo, o decimos, ok, voy a atreverme a morir a esto, lo que viene no es color de rosa. Son días oscuros. Cuando yo salí del hospital 2 meses exactamente después, fallece mi abuelo, que era la persona con la que estaba viviendo en Boquete los últimos años desde pandemia. O sea, me crié con él, pero ya yo me había ido a vivir a otro lugar, pero regresé y nos acompañamos desde pandemia los últimos años. Y él fallece después que yo salgo de ese momento. Yo salgo del hospital con depresión, o sea, no salí bien del hospital. Ya me estaba enfrentando a una vida, ¿yo ahora qué voy a hacer? Fallece mi abuelo también. Entonces, cuando estamos en esas vías al renacer o poder mostrar una nueva versión de nosotros, ese proceso no es color de rosa. ¿Hay que sufrir para renacer? Exactamente. Pero no es un sufrimiento en el que me voy a quedar sufriendo, sino que entiendo que es parte de un proceso para llegar a un aprendizaje. Exactamente. Hablando desde eso, es como un aprendizaje. Pero tienen que pasar cosas que duelan, que no va a ser de que, ay, sí, ya bonito, ya perdoné a quien tenía que perdonar. No, va a ser duro. Pero es eso. La promesa está al final, que dice, resucitó al tercer día. En esos días oscuros, nos toca a nosotros también vivir esos días oscuros. Nos toca. Y parte de salir de esos días oscuros es tan sencillo como cambiar la pregunta. ¿Por qué a un para qué? Yo creo que ya nos quedó bastante claro esto. Tenemos que tenerlo más presente. Porque no, en verdad, es que lo digo así porque no lo hacemos. No. Esto debe ser un ejercicio diario. ¿Para qué me está pasando esto? Sí, o de la situación que estés viviendo. De todo. Es que no tiene que ser algo que sea de muerte, o sea, de enfermedad. Pues sí, para cualquier situación. Para cualquier situación. Te digo, me pasó a mí también hace poco, desde julio. Después de 8 largos años, tú sabes, en una emisora, de repente me dicen, hasta aquí. Uy, ya uno está cómodo. ¿Para qué me pasó eso? Para crecer, para cambiar, para buscar nuevos horizontes, para estar aquí ahora. Estamos aquí. Sí. Ya dejamos atrás. Sí. Lo que pasó es aprendizaje, experiencia. Muy bonito, es crecimiento, pero aquí estamos. Sí, y en ese momento probablemente tú lo veías como el oscuro. Fin del mundo. Exactamente, difícil para ti. Sí. Hoy, si volvemos a ver esa situación, tú dices, gracias. Gracias correcto. Porque a pesar de, al ya transcurrir ese tiempo, hoy estoy en una mejor posición. Hoy estoy en un mejor lugar. Hoy tengo ayuda a través en la emisora que antes yo no tenía. Correcto. Hoy nada más me tengo que preocupar por hacer el trabajo, Gracias. Gracias, Señor. Gracias que tengo a Diego aquí conmigo en controles. Oye, vamos a ir cerrando, pero antes de irnos rapidito, quiero que invites a toda la audiencia para que escuche tu podcast. Ya tienes 8 episodios, estuve escuchando 5 de ellos y me gustó muchísimo. By the way, el jingle está
Hermoso. Sublime, me encantó. Está hecho en inteligencia artificial. ¿Es en serio? No puede ser, me vas a tener que pasar el datito. Yo tengo que hacer un jingle aquí para tu chat SOS. Venía manejando, escuchando el de Radio Ancon y yo dije, no, el de la mañana Ancon, yo quiero uno también. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar en eso. Cuéntanos de este podcast que, bueno, viene de la mano del libro Morir para Vivir. Y para mí es esto, o sea, y es a lo que me estoy dedicando hoy en día, es ayudar a una persona a poder construir o poner su historia en un libro. Pero Morir para Vivir no solamente se convierte en un libro. Creo que se quedaba muy corto solamente siendo un libro. Lo convertí, lo lancé en una conferencia. Todo lo que yo comparto ahí está en el libro, pero construí una conferencia de 2 horas donde hablo de todo esto. No me he quedado allí todavía y lo que hicimos también fue construir un podcast. Este podcast lo puedes encontrar en Apple Podcasts, en Spotify y hay otro, no recuerdo, son 3 lugares en los que está. Y eso me permite entonces dar como... El podcast nació como una semilla diaria. Todavía no es diario, cuesta en realidad, porque me toca hacerlo todo solo por el momento, pero lo que quiero es que sean unos 5 minutos diarios que la persona pueda tener un toquecito, un aprendizaje, algo que se le quede y al final también pueda agradecer o tener una pequeña oración al día con el Big Boss, como yo bien lo digo, el Big Boss. Y son 5 minutitos, máximo 8, que le puedes dedicar al día escuchando ese podcast y lo puedes encontrar por el nombre Morir para Vivir, el podcast, así mismo. Me encantan los temas que tiene variados. Deja de pelear con él, por qué esperar. El primero explica la muerte. Sí. Ve a amar. Este me encanta. Ese Ve a amar me encantó también, ¿eh? Sí. Es el episodio más escuchado. Ay, mira qué chévere. El amor es secreto. El amor es el secreto. El último que lanzaste, Hágase tu voluntad. Vayan a escuchar el podcast de mi querido Alex en Spotify directamente. Morir para Vivir. Alex, sus redes sociales, si tienes algún evento, una conferencia por acá para que la audiencia te siga o bueno. @ el mismo Alex en Instagram. Mi libro también lo pueden conseguir a través de Amazon, Morir para Vivir, ahí lo pueden pedir. Estamos por mandar a pedir más libros para poder tener, porque llegaron y se fueron. O sea, se fueron volando. Sí, hiciste el lanzamiento volando. Y chao. Se fueron. O sea, ya llevamos más de 300 libros que hemos traído físicos, pero no se quedaron. Qué bendición. Ya están todos vendidos, pero pueden adquirirlo también por Kindle. O sea, si usas la aplicación de Kindle, te lo puedes descargar y puedes pedirlo y te llega muy rápido también a tu bandeja. Así que ahí nos pueden escuchar a través de @ el mismo Alex. Estamos compartiendo todo lo que va a ser próximamente. Vamos a repetir la conferencia Morir para Vivir. Vamos a darle unos meses ahorita de esto, pero para el próximo 2026, año volvemos a hacer la conferencia porque coincido en que para mí no se queda en una sola vez. Creo que Morir para Vivir va a llevar a muchos países, en verdad, y eso se va a dar de la mano con el Big Boss. Ese es el que manda. Que sea un mensaje multiplicador y sobre todo que pueda ayudar a muchas personas a tener esa perspectiva, a tener autocontrol, a analizarnos, porque no nos analizamos, ¿no? Y viene un nuevo año, Alex. Mensaje para todas esas personas que están esperando y están dejando todo a última hora y ya el 2026 está aquí tocando la puerta. Jingle Bell, it's time. ¿Sabes cuál es el mensaje que se me ocurre? Poner la canción de Mariah Carey para cerrar el programa. ¿Sabes cuál es el mensaje que se me ocurre? Ya se fue. Ya si no empezaste el gimnasio, olvídalo. Ya disfrútate los últimos meses y empieza en enero. Come y sé feliz. Me gusta eso. Ya a mí este año, bueno, me agarró, ni les digo. Como en el librito además, pero no pasa nada, yo soy feliz. Yo soy feliz y comer sí, es uno de los placeres, digamos, más importantes de la vida. Pero bueno, gracias por acompañarnos, de verdad. Feliz de tenerte acá y poder ponernos al día con todo esto y felicidades por este gran proyecto, que sigan más episodios en el podcast, más conferencias, más eventos y que siga creciendo también tu marca personal, la fábrica. Y bueno, ya saben, pueden seguirlo en redes sociales, @ el mismo Alex, @ Gigi tu voz, @ tu chat SOS. Y vamos cerrando la programación de esta mañana de tu chat SOS para darle paso, por supuesto, a Camilo Coronel.